Esta semana, como siempre, tenemos una variedad de novedades en inteligencia artificial, pero hay algo que muchos llevábamos tiempo deseando. Un ChatGPT que suene más humano y menos robótico. Además, parece que ha sido la semana de los modelos de lenguaje grande, LLM por sus siglas en inglés, ya que tenemos actualizaciones de Mistral y Gemini. Perplexity ha inaugurado una nueva categoría de productos de inteligencia artificial. Hablaremos de eso y de mucho más en este episodio de Noticias sobre Inteligencia Artificial, el programa que analiza todas las novedades de inteligencia artificial de la semana, con un enfoque práctico y sin drama ni exageraciones, solo herramientas útiles para un ambiente relajado. Vamos a ello. Primero echaremos un vistazo a la nueva versión de ChatGPT. Estoy muy emocionado porque es uno de mis principales problemas con ChatGPT siempre ha sido su tono. Suena muy robótico, poco natural. Herramientas como Claude honestamente lo hacían mejor. Por eso tengo suscripciones a ambos servicios y sé de mucha gente que preferiría Claude. Por esa misma razón. Pero esta nueva actualización promete solucionar eso, así que veamos. Voy a abrir un nuevo chat en GPT 4.0. De nuevo, esta es solo una primera impresión, pero empezaré con un clásico. Mis prompts sobre pingüinos, que lo he probado miles de veces en diferentes tipos de modelos de lenguaje. Veamos cómo se comporta escribiendo. Bueno, a primera vista es bastante similar a la versión anterior. Sin embargo, noto que hay menos palabras típicas de ChatGPT. La estructura de las frases es un poco diferente, lo cual me gusta. Ahora intentaré algo más, como generar texto publicitario. Mi nuevo ejemplo será cómo usar ChatGPT para ganar $10.000 al mes. Vamos a probar. El copywriting siempre ha sido un área donde ChatGPT no destaca desde el principio. Requería prompts muy específicos para obtener algo mínimamente útil. Por esto está bastante bien, es decente. Nunca había visto que usara puntos con marcas de verificación de esta manera. Al revisar esto, no veo esas palabras típicas de ChatGPT. Recuerdo que en la comunidad compartíamos instrucciones personalizadas para eliminar un listado de palabras específicas, simplemente porque eran obvias que arruinaban la experiencia. Ahora parece que ya no es necesario hacerlo. También suena un poco más humano y menos robótico. Permíteme compararlo con Claude. Al ejecutar mi prompt sobre hacer dinero rápido, Claude 3.5 me advierte que puede ser engañoso, pero al insistir simplemente lo hace, aunque no desarrolla el tema como quería, lo cambia. Esto es un gran límite de Claude. A pesar de esto, el tono es bueno, más humano que el de ChatGPT anterior. Sin embargo, esta nueva versión de ChatGPT es impresionante. Probemos otro prompt. Aunque no califique como escritura creativa, me interesa mucho la legibilidad. De nuevo, este es uno de mis prompts favoritos para evaluar estilos. Esta descripción también es diferente a como solía ser antes. Ahora es más elaborada, incluyendo ejemplos. Y el tono, además, es bastante humano. Frases como «podría arreglarse o reemplazarse pronto» suenan muy naturales, nada robóticas como antes. Incluso la declaración final está mucho mejor lograda que lo habíamos visto anteriormente. Mi primera impresión es que es realmente impresionante. Seamos honestos, observa estos resultados y dime si identificarías de inmediato que este correo fue escrito por ChatGPT. Yo diría que he aprendido a detectar el estilo de ChatGPT, pero esto rompe con ese patrón. No solo elimina palabras obvias, sino que fluye mucho mejor. Es solo una primera impresión, pero para mí es un gran avance. Esto es justo lo que buscaba y una de las razones principales por las que usaba Claude, junto con ChatGPT, especialmente para la generación de código. Esta actualización también está disponible a través de la API. Otra novedad de ChatGPT es que ya puedes usar el modo de voz avanzado en escritorio. Por eso ChatGPT se está volviendo enorme. Pero la competencia no se está quedando atrás. Tenemos actualizaciones menores de Gemini, el modelo de Google. Ha añadido la función de memoria, similar a la de la ChatGPT. Esta función parece ser muy popular, especialmente entre los usuarios nuevos que no personalizan sus instrucciones. Básicamente, guarda automáticamente lo que le dices al chatbot para crear conversaciones más personalizadas en el futuro. Ahora, esto también está disponible en Gemini 2. Sin embargo, como mencionamos antes, aunque este modelo pueda acercarse a ChatGPT, en algunas categorías el conjunto de herramientas que ofrece ChatGPT supera a Gemini en todos los aspectos. En general, es genial que estén alcanzando estas funciones, pero necesitarán hacer mucho más para destronar al rey. Además, en el estudio de IA de Google se puede ver un modelo experimental nuevo de Gemini, que salió la semana pasada.
Según su evaluación, este modelo es el mejor de su clase y ya está disponible en su estudio de inteligencia artificial. Actualmente ocupa el primer puesto en la arena de modelos LLM, en comparación con la nueva versión de ChatGPT 4.0. Sin embargo, personalmente todavía prefiero ChatGPT. Aunque en estos vídeos tratamos de mantener un tono ligero y entretenido, el objetivo principal es mostrarte herramientas y técnicas que realmente puedas usar en tu día a día, o al menos que sepas que existen. Mi objetivo no es solo que veas el vídeo y digas, ¡oh, qué buen vídeo!, y sigas adelante. No, lo ideal es que interactúes con las herramientas que mostramos, que hagas clic en los enlaces de la descripción o dejes comentarios sobre cómo te inspiraron. Porque al final, si solo consumes, es muy difícil mejorar y crecer. Y eso está bien si buscas entretenimiento, pero si lo que quieres es aprender algo, interactuar con el contenido es esencial. Ahora sigamos con otra actualización rápida de Google. Es el lanzamiento de una nueva familia de modelos llamada LearnLM. Quiero destacarlos porque son diferentes a los modelos del lenguaje grandes tradicionales. Según el artículo, si le pides a estos modelos que creen un itinerario de viaje, no podrán hacerlo porque no tienen estos datos. Están entrenados en un conjunto de datos específico para la educación, lo que les permite hacer ciertas cosas muy bien. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo en YouTube, puedes hacer preguntas de seguimiento relacionadas con el vídeo. Este modelo te dará respuestas de calidad más rápido, mejorando tu experiencia de aprendizaje. Estos modelos no solo están llegando a YouTube y a Google Search, sino que también están utilizando en Notebook y en la nueva aplicación Learn About, que ya hemos mencionado en este programa. Esto me parece interesante porque es un modelo específico para un propósito definido. Muchas aplicaciones comenzarán a usar estos modelos especializados en lugar de modelos generales como ChatGPT. ChatGPT está diseñado como un sistema universal, pero cuando se trata de aprendizaje o educación, pueden ser más útil inclinarse hacia este tipo de soluciones. Por otro lado, una noticia que llegó mientras editábamos este contenido es el lanzamiento de un nuevo modelo de razonamiento. ¿Recuerdas 01 Preview y 01 Mini? Eran exclusivos de OpenAI, pero ahora una empresa china ha lanzado DeepSeek R1 Lite, un modelo de razonamiento que supera al 01 Preview en varios puntos de referencia. Lo más interesante es que este modelo ya se puede probar con opciones de código abierto y una API próximamente. Es decir, ahora tenemos un modelo de razonamiento tipo 01 Preview de código abierto disponible para todos. Solo necesitas habilitarlo y puedes probarlo con hasta 50 mensajes al día sin ninguna cuenta de pago. Al probarlo, el modelo muestra todo su proceso de razonamiento, algo que OpenAI no hace. Y esto es prácticamente todo lo que tengo para esta semana. Bueno, pues espero que te hayas divertido, hayas aprendido algo y nos veamos en el siguiente vídeo.